Es una alegría, es una bendición para mí poder estar aquí con ustedes después de tantos años, ¿no? De haber compartido, de haber disfrutado del grupo de jóvenes. Y es una alegría ver tantas caras nuevas, tantas personas que, como decía Federico al principio, por algo vinimos. Y a eso es a lo que queremos que el Señor nos hable, para entender realmente por qué vinimos. ¿Para qué nos trajo el Señor acá hoy? ¿Para qué nos trajo el Señor acá hoy? ¿Con qué propósito? Si es que hoy entramos y pasamos por esa puerta, el Señor tiene un propósito para tu vida. El Señor quiere hablarte. El Señor quiere llegar a lo profundo de tu corazón. Voy a pedir a los chicos si me pueden... Estoy bastante tecnológico, no sé ni cómo va a funcionar esto, pero creo que va a andar bien. Es solo una imagen. Ese es el título. Avísenme cuando lo ven. Se los digo yo. El título del tema que traje para compartir con ustedes hoy es Paz frente a la cruz. ¿Quién de nosotros no quiere tener paz? ¿Hay alguien que no? Qué lindo es poder disfrutar de paz, ¿no? Y una paz duradera, que perdure en el tiempo, no que sea momentánea, ¿no? Sino que sea duradera. Y para iniciar con el tema, primero voy a recorrer rápidamente los primeros 3 versículos de Génesis, que creo que la mayoría de nosotros conocemos, donde desde el capítulo 1 Dios ya nos habla a través de su palabra de la creación. Como dice el número 1, el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sabemos que Dios creó esta tierra, creó la luz, creó el sol, creó la luna, el día, la noche, las estrellas. 6 días y al 7º día descansó, dice la palabra. Y dentro de la creación Dios creó al hombre. Y el hombre es la criatura de más valor que Dios creó. Dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pensaba en esto y cómo vemos ya desde el principio de la creación cómo Dios prepara todo para que el hombre pueda disfrutar, el hombre pueda estar en paz, en comunión, en armonía, a través de ese amor de Dios, demostrado en un principio desde la creación. También dentro de los primeros 2 versículos dice: y vio Dios que lo creado era bueno en gran manera. Resalto esto porque no es que el Señor nuestro Dios hizo las cosas más o menos como salieron en el tiempo, en el lugar, sino que hizo las cosas con un orden, con una prioridad, ¿no? Y la hizo de la mejor manera. Por eso la palabra nos habla de que era bueno en gran manera, era muy bueno. Dentro de la creación, ¿no? Dice que al oriente estaba el huerto del Edén, un lugar reservado, ¿no? Que Dios puso
al hombre, en este caso a Adán, el primer hombre. ¿Para qué? Para que lo labrase y lo guardara. Como nos dice en Génesis 2, capítulo 15. Dios puso a Adán en este lugar, en el oriente, en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que todo árbol que daba fruto, todo árbol que dé semilla, ¿para qué? Para que lo labrase, para que desde la tierra pudiera comer, pudiera alimentarse, y que lo guardara. También en el capítulo 2, del 18 al 22, nos habla de que Dios veía que no era bueno que el hombre esté solo. Y quiero que leamos esta parte, Génesis 2, del 18 en adelante. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Quiero parar acá. En algún momento, cuando preparaba esto, pensaba en esta situación de Adán, ¿no? Cuando vemos la maravilla de Dios creando el universo, creando la tierra, los cielos, el mar, ¿sí? Los truenos, los ruidos, todo creado por Dios, ¿no? Me lo imagino a Adán. ¿Se imaginan que alguien venga y le diga, che, tengo este trabajito para vos, ponele nombre a todos estos animales? Qué detalle, ¿no? A veces lo pasamos por alto en la Biblia, ¿no? Pero digo, yo creo y estoy seguro que Adán se habrá maravillado de la creación de Dios, de cada detalle, ¿no? Y a veces hablamos y pensamos que hablamos de un caballo, un elefante, un burro, y alguna que otra hormiga o un pajarito, ¿no? Toda bestia, todo animal, toda ave creada, todo. Ese era el Dios, ese es nuestro Dios, ese era el Dios de Adán, perdón. Y le puso a Adán nombre a cada uno. Y así es como, ¿no?, se llaman hoy. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Vemos que no era bueno para Dios que el hombre esté solo, ¿no? Y creó a una mujer, a Eva, para que esté y para que sea ayuda idónea para Adán, para que lo acompañase. Hasta aquí son los dos primeros versículos, ¿no? Los primeros dos capítulos, perdón. Y en el capítulo 3, ¿no?, claramente, ¿no?, cambia el contexto, ¿no?, porque veníamos hablando de creación, ¿no?, cielo, tierra, mar, luz, tinieblas, animales, bestias, ¿no?, la ayuda idónea para Adán. Pero el capítulo 3 ya nos habla de desobediencia del hombre, ¿no? Y aquí hay un antes y un después. Empieza diciendo este capítulo,
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Todos sabemos cuál fue el papel predominante que desempeñó la serpiente, que engañó a Eva. Eva fue engañada. ¿Por qué? Porque había un árbol dentro del huerto del cual no podían comer. El diablo, el enemigo, a través de la serpiente, muy astutamente engañó a la mujer, ¿no? La llevó a probar. Y Eva viene a Adán y le dice, che, mirá, probá, esto es maravilloso. No hay como esto. Y así, al haber desobedecido lo que Dios había pedido, ¿qué pasó? Lo primero, se dieron cuenta que estaban desnudos. Dice la palabra que se tejieron con unas hojas, querían taparse, les daba vergüenza. Y Dios se paseaba por el Edén y los buscaba. ¿Dónde están? La palabra dice en Génesis 3, del 7 al 10, este relato, ¿no? Que luego de la desobediencia, Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Y acá el primer detalle que quiero mencionar, importante, para que también el Señor pueda hablarnos a cada uno, pueda llegar esto a cada uno de nuestros corazones. Claramente acá vemos la actitud de Adán y Eva cuando se esconden de la presencia de Dios después de haber hecho lo que hicieron. Vemos que los dos se excusaron, echándole la culpa a otro. En vez de reconocer su error, su desobediencia, su pecado, ¿le suena similar esto al día a día? ¿Cuántas veces en la semana nos pasa que de una reconocemos un error? ¿Cuántas? Bien. Una vez en la semana, todo suma, ¿no? Pero digo, tenemos 7 días, tenemos 24 horas por cada día, y la clásica, ¿no? Echamos la culpa a otro, Cuando estamos en el trabajo y somos nuevos, y no sabía. Cuando venimos atrás de otro que estuvo antes, y bueno, gestión anterior. ¿Qué querés que haga yo ahora? Dame tiempo, ¿no? Y así, ¿no? No, mi hermano, no, mi hermana, no, Esteban, no. Y acá claramente vemos esta actitud. En Génesis 3, 12 y 13, ¿no? Hablando de esta clásica actitud, por decirlo de alguna manera, ¿qué es lo que le dice a Adán? ¿No? Porque Dios lo va a buscar a Adán, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de Adán? ¿Alguno sabe? Una de las cosas que le dijo fue eso. ¿Pero qué le dijo? La mujer que me diste. Y acá vemos este actuar como personas. Sí, Señor, la verdad me equivoqué, esto me habías dicho que no podía hacer, perdóname, no lo voy a volver a hacer, estoy dispuesto a sufrir la consecuencia, pero ¿qué querés? La mujer que me diste me engañó, ¿no? Y Eva y la serpiente, ¿no? Podíamos seguir con una cantidad de animales o bestias que había, porque era lo único que había en la tierra, ¿no? Pero digo, era la forma de, ¿no? Y acá vemos,
¿no? Y que al principio resalté esto de la creación de Dios, cómo Dios hizo las cosas, no bueno, más que bueno, ¿eh? Con cada detalle, con cada situación, los puso en el huerto a Adán. ¿Eh? Vio que estaba solo y consideró que no estaba bueno que esté solo, creó a Eva, ayuda idónea, ¿no? Tomo este detalle de decir de Adán, ¿no? Al ver toda la creación, cómo hablaba de lo que Dios era, del amor de Dios demostrado en cada acción, en cada cosa física que veía Adán, en cada animal, en cada ave, en cada bestia creada, el sol, la luna, las estrellas, la mujer que me diste, Señor. Claramente vemos que acá Adán le dio más importancia a lo que Eva le decía, a lo que Eva le dijo, que a lo que Dios le había pedido. Pesó mucho más lo que le dijo Eva, ¿eh? A lo que Dios le había pedido que debía obedecer, ¿no? Del árbol, del huerto, no tenés que comer. De este árbol no. Todo el resto, lo que quieras. Y todo esto me lleva a venir a hoy, ¿no? Muchísimos años después, viviendo en este mismo mundo donde vivió Adán y Eva, ¿no? ¿Cuál es nuestro pensamiento en base a esto? Pensamos que aunque nuestra actitud de alejarnos de Dios, no porque digo estoy hablando de Adán y Eva, no, hablemos de nosotros. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? ¿Qué pasa cuando desobedecemos? Abajo la cama, dentro del placar. Somos medio Adán, ¿no? ¿Qué pasa cuando sabemos que no están bien las cosas? Buscamos evitarlas. Viene aquel por aquel lado y bueno, me voy para allá. Me voy de vuelta para atrás, ¿no? ¿Cuántas acciones tomamos para qué? Para excusarnos, para echarle la culpa a otra cosa, para evitarlo. Y vemos claramente en la vida de Adán y Eva, ¿no? Que Dios tomó una decisión, Al estar la desobediencia, los separó del huerto, ¿no? Ahora arréglense a trabajar, a transpirar, ¿no? Y entendiendo que nuestra actitud claramente, como fue la de Adán y Eva, el excusarse, el querer echarle la culpa a otro, el no reconocer, es algo que llevamos cada uno de nosotros dentro. Así como vamos a ver que claramente Dios siguió estando cerca de su creación, de su mayor creación, así nos pasa hoy. Dios nos sigue mirando de cerca, Dios nos sigue amando. Aunque nosotros querramos alejarnos de Dios, Él siempre está obrando en nuestro favor. ¿Por qué? Porque la tendencia del hombre es hacia lo malo. No busca a Dios, sino busca alejarse. Siendo que si conocemos a Dios, su poder, su amor, el hecho de habernos equivocado, el hecho de haber pecado, el hecho de haber errado, nos tendría que acercar a Él, claramente. ¿Por qué? Porque es la fuente de poder, de amor, de perdón. Es quien nos puede dar vida.
reforzando o siguiendo con el tema de entender que Dios sigue estando cerca y siguió estando cerca de su creación, vemos que Dios siempre busca de obrar en nuestro favor, en favor de sus hijos, en favor de su pueblo, en favor de la creación de mayor valor, que es el hombre. Y cuando hablo de esto, aparte de haber visto toda la creación, todo lo que Dios había hecho para que el hombre pueda estar y disfrutar en la presencia de Dios, en el huerto del Edén, hubo desobediencia, Dios los apartó, pero no quedó ahí, quedaron castigados de por vida y acá estamos. San Juan 3:16, creo que todos lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La historia continúa y Dios envía a su Hijo. ¿Para qué? Para poder reconciliarnos con Dios. La cruz, ese hecho de gran valor, de amor perfecto, envió a su único Hijo a morir por todos nuestros pecados, por todos nuestros errores, por todas nuestras excusas, por todas nuestras escondidas. Y este acto de amor, de sacrificio, de muerte y muerte de cruz, es el único camino para poder reconciliarnos con Dios. La cruz de Jesucristo y lo que esto significa para nosotros. Me hacía varias preguntas viendo toda esta situación conocida, ¿no? Pero el Señor siempre nos habla. Y me preguntaba, ¿qué te sucede? ¿Qué me sucede cuando me pongo cara a cara ante la cruz de Cristo? Ante ese sacrificio, ante esa muerte de cruz. ¿Para qué? Para que ese sea el camino a la reconciliación con mi Dios. Y cuando hablo de la cruz de Cristo, hablo de las buenas nuevas del Evangelio, que a través de Jesucristo llegaron a cada uno de los hombres. ¿Qué te sucede cuando te pones cara a cara a la cruz de Cristo? ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Cuál es mi primera reacción? ¿Buscamos escondernos como lo hizo Adán y Eva? ¿Nos da vergüenza? ¿Tuvimos miedo? ¿Nos da miedo? Porque sabemos que estamos en desobediencia, estamos en pecado, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Nos sentimos desnudos ante la presencia de nuestro Dios. Creemos que Dios no nos ve. Porque esto también es una realidad. Adán y Eva tuvieron miedo, se escondieron. ¿No? Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestra situación, ¿no? Porque claramente Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva. ¿Era un secreto para Dios eso? ¿Tenía que poner a buscarse en el Edén a ver dónde se habían escondido? Dios sabe todo, Dios conoce todo. Pero ¿qué hace Dios cuando camina por el huerto? Adán, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? No te veo. ¿Creemos que Él no nos ve? ¿Creemos que Él no sabe qué es lo que pasó? ¿Creemos que podemos escondernos de la presencia de Dios? ¿Creemos que podemos
escondernos del cara a cara con la cruz de Cristo, con las buenas nuevas del Evangelio, de esa obra maravillosa de amor que nos lleva a poder reconciliarnos con Dios. Dios quiere que hablemos con Él. Dios quiere que reconozcamos nuestra situación. Él sabe todas las cosas, pero Él quiere que nosotros hablemos con Él, que reconozcamos, que lo busquemos, que le demos el valor que realmente tiene, dador de todas las cosas, un Dios de amor, un Dios de perdón. La pregunta que me sigue, ¿fuiste perdonado? ¿Has aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz por ti? ¿Reconoces tu error? ¿Reconoces tu pecado, tu situación de pecado? ¿O seguimos buscando a quién echarle la culpa? ¿No? Porque insisto mucho con esto porque es una clásica en el día a día, ¿no? Yo hoy tengo más de 50 años, pero en algún lugar tuve como ustedes o menos años, ¿no? ¿Y a quién le echábamos la culpa cuando pasaba algo? A mi compañero en la escuela, al vecino. Cuando somos más grandes, y bueno, los padres que me tocaron, la mujer que me diste, los padres que me tocaron. ¿En serio que son nuestros padres los culpables de no haber dado valor a la cruz de Cristo, al sacrificio hecho por Dios enviando a su Hijo, ese acto de amor? ¿En serio que son nuestros padres? ¿En serio que es mi hermano? ¿En serio que es mi hermana? ¿Reconoces tu error, tu pecado? Porque el poder aceptar, el poder reconocer a Cristo en tu corazón, darle valor a ese sacrificio hecho en la cruz por cada uno de nosotros, es lo que trae paz a nuestra vida. Es lo que trae perdón de pecados y vida eterna. Al principio les pregunté, ¿nos gusta tener paz? ¿Paz en abundancia? ¿Nos gusta ser amados? Qué importante es que sepamos que como cuando creó Dios todo el universo, creó a Adán y a Eva, Dios estaba con ellos, Dios está hoy a tu lado, Él sigue estando cerca. Él quiere protegerte, Él quiere guiarte, Él quiere ayudarte, quiere enseñarte. Si lo recibís a Cristo en tu corazón, si reconoces tu pecado, tu error, Él te va a dar perdón, Él te va a dar paz, Él te va a dar vida eterna, Él te va a dar su espíritu para que more en tu interior y pueda, como dije, guiarte, protegerte, ayudarte, enseñarte a través de su Espíritu Santo. Es precioso poder vivir cada día tomado de su mano, hablar con Él en cada momento, en cada día, a través de la oración. Esa comunicación directa, en el momento que lo necesitamos, al instante, podemos hablar con nuestro Dios. Conocerlo cada día más, cómo cultivamos una relación, cómo crecemos
a través de conocernos, a través de escucharnos. Tenemos su palabra, en la cual podemos conocer a nuestro Dios y qué es lo que Él nos pide para cada una de nuestras vidas. Y podemos claramente experimentar el amor de Dios y la paz que solo Dios sabe y puede dar a tu vida, porque Él te conoce, Él te creó, Él sabe todo, Él conoce cuál es tu situación hoy, algo que yo no puedo hacer. Pero sí el Señor nos está hablando a través de su palabra, y nos está diciendo que lo podamos buscar, que lo podamos reconocer, que podamos dar ese paso de fe, reconociendo nuestro error, reconociendo nuestra situación de pecado, ¿no? De dolor, problemas financieros, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas en el matrimonio. El Señor no tiene un problema que no pueda solucionar, una situación la cual no pueda cambiar. Pero así como cuando Adán y Eva se escondieron en el huerto del Edén, y Dios preguntaba dónde estaban, Él hoy puede hacer todo esto que te dije con vos. Todo, sin ninguna duda. Él tiene el poder. Es el único que tiene el poder. Pero ¿qué quiere? Que hables con Él, que te acerques a Él, que le digas, acá estoy, me equivoqué. Quiero ser perdonado, quiero tener amor, quiero tener paz, quiero tener vida eterna, quiero dejar de sentirme solo, quiero estar pegado y dependiente a las adicciones, quiero dejar de tener un mal carácter, quiero dejar de ser mala persona, quiero dejar de mentir, quiero dejar de lo que te esté pasando hoy. El Señor te puede ayudar. El Señor envió a su Hijo a morir por todos los pecados de ayer, de hoy y de mañana. Pero Él quiere que te acerques. Poder tener paz frente a la cruz, como dice la imagen, es una decisión y es un camino que solo Dios da. Solo Dios da esto. No lo vas a encontrar en ningún otro lado. Y está a tu disposición hoy, en este momento. Hoy es tiempo de gracia. Hoy es donde ese sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene valor todavía. Quiero que miremos 3 textos para finalizar. El primero es Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ser justificados a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Si creemos con fe, sabiendo de que Dios puede obrar en tu vida, Dios puede obrar en mi vida, en cada vida, vamos a tener paz para con Dios, nuestro Creador, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 17 al 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 17 al 20, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Claramente este es el camino, claramente esta es la esperanza para tu vida, para nuestra vida, para aquellos que hemos creído, para aquellos que hemos experimentado el amor de Dios, el perdón, la paz de Dios, que solo Él sabe dar. Es precioso poder caminar con pruebas, con situaciones, con dificultades, pero sabiendo que no estamos solos, sabiendo que a través de su Espíritu, que mora en cada uno de sus hijos, Él nos guía, Él nos acompaña, Él nos asiste. Como dije, el poder tener paz frente a la cruz es una decisión y un camino que solo Dios da y que está a tu disposición hoy. Es algo que Dios quiere que hagas. Él está cerca tuyo. Él conoce tu situación, conoce tus problemas, tus situaciones, tus excusas, tus errores. Él quiere ayudarte. Él quiere que te puedas reconciliar. Y dalo por seguro que el tomar este paso, el dar este paso, el reconocernos en nuestra situación, esto es lo que nos va a dar la verdadera paz que solo Dios puede darte. Amén.